Muy buena noche a nuestro querido secretario general de la Fuerza del Pueblo, don Luis Manuel Bonetti, que es secretario de Industria y Comercio y miembro de la Comisión Política, y Domingo Jiménez, secretario de Asuntos Laborales del partido, y a nuestros panelistas, licenciado Joaquín Luciano y don Héctor Arias Bustamante. Licenciado Joaquín Luciano es, vamos a ver su currículum, ¿verdad? El que se me hizo un poco difícil fue Bustamante, porque le pedí los datos y no, pero bueno. Licenciado Joaquín Luciano es licenciado en Derecho, abogado en ejercicio, profesor de Derecho del Trabajo y asesor sindical, jefe de redacción de Boletín Jurídico Laboral. Además, informa, es el primer presidente de la Federación Dominicana de Abogados Laboralistas. Y el mejor rasgo que tiene es que es amigo nuestro, de todos los sindicalistas. Y Héctor Arias Bustamante es profesor universitario y laboralista experimentado. Pasamos ahorita a lo de los compañeros que mencionamos ahorita. Bien, realmente este es un movimiento de líderes sindicales y sociales que nace de la mano de don Luis Manuel Bonetti, que siquiera ha sido nuestro mentor, y nos ha dado una buena acogida nuestro querido secretario general Florian, y de igual manera Domingo Jiménez, secretario de Asuntos Laborales del partido. Nosotros hemos querido realmente, esto nace precisamente con el equipo coordinador compuesto por el compañero Julio César García Cruzeta, Arsenio de la Rosa, Ariel Acevedo y Adrúbal Sepúlveda, precisamente por todas estas inquietudes que hemos tenido con esto del COVID-19 y la situación por la que pasan los trabajadores. Hemos querido hacer esta actividad que llevamos a cabo hoy. Y le damos las gracias inmensamente a Héctor Arias Bustamante y a Joaquín Luciano, que ha cedido gentilmente a esta parte. Un dato a destacar es que estos dos juristas son técnicos, ¿verdad? Son profesionales del derecho, no así que tienen una militancia política, ¿verdad? Quizá con nosotros. O sea que vamos a permitir ahora a nuestro querido Domingo Jiménez que haga ya de manera tomar algunas intervenciones. Muchas gracias, querido compañero Clemente Morillo. Qué bueno poder reencontrarme, aunque sea por esta vía, con un amigo, como lo es el licenciado Joaquín Luciano, y con quien quizás, aunque no lo recuerde, probablemente no lo recuerda, quien fuera mi profesor de tesis, quien me examinó la tesis para yo optar por el título de doctor en Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el profesor Héctor Arias Bustamante, quien en el año 1995 ha corrido algo de agua ya por los ríos, algunos ríos hasta ya se han secado, pues tuvo para mí la distinción de examinar nuestra tesis junto con el profesor Calixto Julián. A todos mis compañeros del área sindical con quienes compartí por casi 20 años las líderes sindicales y que en un momento me honraron permitiéndome ser el primer presidente del Consejo de la Unidad Sindical antes de ser Central Sindical. Esas siglas del CENU primero fueron por allá, por finales de los años de la década de los 90, primero fueron las siglas que agruparon a un conjunto de centrales sindicales en el Consejo Nacional de la Unidad Sindical, que tuvimos a bien ser el primer presidente de ese conglomerado de centrales sindicales. Así es que un abrazo para todos ellos, al secretario general de la Fuerza del Pueblo, con quien también compartimos las líderes sindicales, no dentro de un mismo partido político, pero sí con intenciones que nos unían, nos unificaban, porque aspirábamos y seguimos aspirando a
mayor equidad para los trabajadores de la República Dominicana. Compañero Peñita, pues ahora compartimos una misma agrupación política bajo el liderazgo del presidente Leonel Fernández. Mi distinguido amigo Luis Manuel Bonetti, pues trabajamos juntos de la mano, trabajamos juntos en estos aprestos también, y de hecho hacemos causa común en el interés del bienestar de los trabajadores. Un abrazo para Luis Manuel. Muchas gracias a la ingeniera Alexandra Peña por toda la colaboración. Ella es vicesecretaria de Asuntos Laborales, viene en esa condición desde el Partido de la Liberación Dominicana. A todos, reitero un abrazo a mi amigo, mi compañero Clemente Morillo, a quien lo conocí en el Sindicato de Transportistas de Petróleo y Afines, el SAPA, por allá cuando todavía ejercíamos en el movimiento sindical. Así es que un abrazo, reitero un abrazo a Clemente Morillo. Bueno, me ha correspondido el grupo de líderes sindicales y sociales, nos han pedido que hagamos la introducción de esta actividad y se me ocurre iniciar citando al primer principio, el primero de los principios fundamentales que establece el Código de Trabajo de la República Dominicana. El trabajo es una función social, señala este principio, que se ejerce con la protección y asistencia del Estado. Este debe velar porque las normas del derecho de trabajo se sujeten a sus fines esenciales, que son el bienestar humano y la justicia social. Y ese primer principio de los que establece la legislación laboral no se queda en esta ley objetiva, sino que es asumido por la Constitución de la República, recogido en la Constitución de la República, nuestra Carta Sustantiva, en el artículo 62, que se expresa sobre el derecho al trabajo en iguales términos, pero además destaca el respeto a la dignidad personal de los trabajadores. ¿Y por qué empezar con este principio, tanto en el Código como en la Constitución? A propósito de lo que convoca esta actividad, que es la situación del coronavirus, la pandemia que nos afecta y que encuentra a los trabajadores en una situación sin dudas, de desprotección, de mucha debilidad, y es parte de lo que queremos que estos dos prestigiosos laboralistas pues nos aborden en el contexto de una pauta que el movimiento de líderes sindicales y sociales ha establecido y que involucra precisamente el estado de los trabajadores bajo el COVID-19. ¿Qué tenemos en República Dominicana según cifras? 1.700.000 empleos formales. Se habla de 2.600.000 empleos que se originan en la informalidad. Y estamos hablando entonces de un mercado del trabajo con unos 4.300.000 trabajadores. Esta crisis que nos afecta, pues según estimaciones, proyecciones del Banco Interamericano de Desarrollo, podría llevarnos a una recesión. Y esa recesión obviamente golpea a los más débiles, a los sectores más vulnerables. Pero a los trabajadores les tiene que preocupar cuando se habla de que se podían perder en una recesión larga más de 500.000 de empleos formales y que una recesión prolongada, según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, podríamos estar hablando de la pérdida de entre 800.000 a 1.000.000 de empleos que se podrían perder. Imagínense en una situación de crisis como la que se avisora, dado que las consecuencias mundiales de esta pandemia, pues las consecuencias establecen que la economía sin duda va a ralentizarse.
y la República Dominicana no escapa a esta amenaza porque ya las proyecciones hablan de que la República Dominicana, su crecimiento, en el mejor de los casos, será cero, o tendremos un crecimiento negativo. Actualmente, cerca de 1 millón de trabajadores, si no más, pues están suspendidos. Esto representa, estaríamos hablando de cerca de un 40% del empleo formal. Y se fueron a sus casas sin disfrute de sueldo, como establece el Código de Trabajo, sin disfrute de sueldo, pero también con la incertidumbre de si serían beneficiarios del programa Fondo de Asistencia Solidaria, que por su sigla de FASE, pues ha puesto en ejecución el gobierno. Y ese programa, aunque es un programa solidario, es un programa que dividido en dos partes. La primera que beneficia el 70%, con un 70% de aportes a quienes devengan un salario superior a los 5,000 pesos. En el caso de los 5,000 pesos, el que gana 5,000, el programa FASE en su fase 2 o en su parte 2, pues le entrega la totalidad. Pero el que gana más allá, tan solo la protección es hasta un tope de 8,500 pesos. Esa es la realidad que tenemos, y esa realidad hay que destacar que no le favorece a todos los trabajadores. Y no le favorece a todos los trabajadores porque unas 52,666 empresas de las 91,739 que tenemos en el programa FASE, o sea, de las que pueden ser cubiertas en el programa FASE, solo esas 52,000 pueden participar, ya que esa es la cantidad que se encuentra activa en la tesorería de la Seguridad Social. Vemos que esto, sin duda, afecta a millares de los empleados de esas empresas. El gobierno ha pretendido auxiliar a una parte de la población laboral activa, eso hay que reconocerlo. La realidad es que las medidas tomadas por este gobierno resultan dramáticamente insuficientes, porque debemos agregar a esta situación que acabo de señalar que más de 2,5 millones de trabajadores de la economía informal, entonces están en pleno desamparo. Y con ese desamparo, el gobierno se pone de espalda a los principios fundamentales y al que señalamos específicamente en el principio de nuestras palabras y que se refieren al Código de Trabajo y a la Constitución. Y debo reconocer que el esfuerzo gubernamental ha intentado ser un esfuerzo loable, pero obviamente que este esfuerzo ha resultado deficiente y ha resultado excluyente, ya que al momento de asistir a aquellos trabajadores que incluso dentro del marco de la legalidad no han recibido una real protección del Estado por el dato que acabamos de dar, pues en esta calamidad pública, ese esfuerzo del gobierno no alcanza a satisfacer ni mínimamente las necesidades básicas de estos trabajadores que se están protegiendo. ¿Y por qué lo digo? Para ir concluyendo mis palabras. Según datos del Banco Central, el salario promedio privado, ¿verdad? El salario mínimo promedio del sector privado asciende a unos 10,947 pesos con 30 centavos. En tanto, el salario mínimo promedio del sector público está rondando los 5,000 y algo de pesos. No mucho más allá de los 5,000. No lo puedo especificar ahora. Y más del 80% de los trabajadores dominicanos devenga un sueldo o devengan sueldos menores a los 17,000 pesos. Y eso lo comparamos con
con la canasta básica familiar para el quintil más vulnerable, que el Banco Central de los 5 quintiles ha establecido el quintil más vulnerable, el costo de la canasta familiar en unos 14.465 pesos con 45 centavos, y ahí, con esos dos datos, queda reflejada, compañeros, la patética, la terrible situación que está viviendo, pues, la clase trabajadora dominicana en este momento de crisis de los dominicanos. Imagínense el 25% que se debate en la pobreza, ese 25% que se señala como pobre a partir de la medición por ingreso económico, que no es la que nos agrada a nosotros. Nosotros preferimos la que ubica a través de los índices de desarrollo humano, y no por ingreso, porque eso de ingreso y de clasificar que alguien salió de la pobreza porque recibe tantos dólares o el equivalente a tantos dólares mensuales, eso no es cierto, eso no es real. Imaginémonos esa situación. 10.947 pesos de salario mínimo, 14.465 pesos la canasta familiar. No vamos a irnos al segundo quintil porque sería inalcanzable totalmente. El segundo quintil, la canasta familiar, su costo está sobre los 20.500 pesos, y es este el reflejo de una situación verdaderamente dramática. Así es que en ese contexto se celebra este evento, el cual saludo por parte de los organizadores del movimiento de líderes sindicales y sociales, porque será interesante, con este drama que acabo de describir como introducción a esta actividad, escuchar entonces los planteamientos de estos dos expertos laboralistas, solidarios ambos con la clase trabajadora, tanto el licenciado Joaquín Luciano como el doctor Héctor Arias Bustamante. Les dejo con el compañero Clemente Morillo. Gracias, Domingo, por esa introducción. Excelente. Déjeme, como no lo estoy viendo, déjame aprovechar brevemente hacer mención, ¿verdad?, de los compañeros que están en el panel, ¿verdad? A Julio César García Cruzeta, que es de los coordinadores. Está la licenciada Sonia Marmolejo, abogada laboralista. Está Arsenio de la Rosa, los coordinadores. Está Reinaldo Corporán, invitado. Está Ariel Acevedo, de los coordinadores. Está Alex Javier, secretario general de Sintrazo, y del equipo. Rafael Beltré, dirigente sindical de Citradope también. Arroyo, de hotelero. César Antonio Beltré, de Sutrafado, y Santiago Díaz, de la construcción. César Vicioso, de los trabajadores de combustible. Reinaldo Hernández, de su secretario general de Sutrabarri, y Ana Mercedes de Olio, de la asesora de la Unión Nacional de Adultos Mayores, UNAM, y licenciada Sabina Castillo Rodríguez, y Francisco Rodríguez, secretario de Educación de Citrametal, y Gabriel Francisco de Mercasí. Bien, entonces vamos a comenzar con el primer punto de la agenda que habíamos consensuado con los laboralistas, con los panelistas. Dice: alcance del Fondo de Asistencia Solidaria al empleado fase 1, fase 2. Joaquín o... Franco. Bueno, buenas tardes. Ya casi no. Ayer estuve en algo parecido, oficiado por la Asociación Dominicana de Abogados Laboralistas. Pero ahí yo estaba solo, ahora estoy con Héctor, o sea que ahora es más fuerte la cosa. Estamos ahora a 4 manos en vez de 2. Y el tema es interesante, pero a veces se produce una especie de encerrona legal. Lo mismo decía, bueno, lo que están aportando no es suficiente. Pero en buena ley, la suspensión implica no aportar nada. Lo que pasa es que, como el alcance es tan grande de esta pandemia, que ha llevado a tantas suspensiones de contrato de trabajo, algo había que hacer. Y no podía dejarse a la gente, digamos, al libre albedrío, como podía conseguir en la calle.
Lo primero que debo decir es porque a veces veo que hay una confusión, no aquí, sino aquí tengo otras cosas. La suspensión no implica la pérdida del contrato de trabajo. En principio no hay pérdida del contrato de trabajo, sino una suspensión de los efectos de ese contrato, que luego vuelven a retomar su vigencia cuando cesan las causas de la suspensión. En este caso comenzaron a cesar desde el lunes, este miércoles, o sea, ayer, porque ya empezó una parte del sector privado y otra parte del sector público a trabajar. Como un experimento a ver qué pasa con el famoso COVID-19. Porque si la cosa se complica, entonces habría que volver hacia atrás. Espero que no, y que la gente pueda poco a poco volver a retornar a la normalidad. El decreto 143-20 del 2 de abril, que es el que establece el plan FAS, que ya estaba señalado en la famosa resolución del Ministerio de Trabajo, la 07-2020. Yo dije ayer, lo digo ahora, que es un atisbo digamos, de modernidad, porque habla del trabajo flexible, del horario flexible, la jornada flexible de trabajo, y habla también del trabajo a distancia. Pero no ha habido una resolución que reglamente esas cosas y que permitirán que mucha gente que ha perdido su empleo, que está suspendida, no lo pierda o no esté suspendido. Lo podrían laborar perfectamente desde sus hogares. Yo mencionaba el ejemplo de un joven que vi en televisión, que estaba en un centro de llamadas, o call center. Él decía, me mandaron para mi casa, estoy suspendido sin ganar un centavo, pero yo puedo perfectamente realizar mi trabajo de mi hogar con una computadora y ciertos arreglos técnicos sencillos. Y eso en ese momento no se hizo, porque él estaba quejándose de esa situación. Y veía un transportista de plátano que venía de Mao en estos días. Y le pregunta a un periodista, ¿y usted anda solo? Y dice, sí, yo ando solo. ¿Por qué? Porque yo gano muy poco y no puedo pagarme un ayudante yo mismo. Yo soy el empleador. Y entonces tengo que venir solo, lo cual es un gran riesgo para el empleador mismo, pero sobre todo para el trabajador, sobre todo para su vida y su salud. Entonces, el gobierno va a tener que reunirse con ese sector empresarial para que busque la forma de que pongan a trabajar más gente de la que está trabajando. Ejemplo, los supermercados les ha ido demasiado bien en esta situación. No bien, no demasiado bien. Están, como dicen, ajitos de dinero. En el ciudad dicen ajitos. Ajitos de dinero. Entonces no es posible que yo vi en un supermercado famoso que había un señor que daba un ticket cuando entraba, el parque, que es un terreno, y otro cuando salía. Lo volvía cuando salía. Lo quitaron. Porque entendían que no era necesario. Pues esa gente tiene que volver a trabajar porque es una forma de tú poner a alguien a ganarse el sustento mínimo y que la empresa no va a tener un gran sacrificio porque no es mucho que gane. Y va a estar protegido por la seguridad social. O sea que no solamente va a tener un salario mínimo, sino va a estar él y su familia protegidos por la seguridad social. En el sector de transporte, yo vi que está en medio ahí, César Vicioso, del ZAPA, que murió y tiene una experiencia enorme porque fue el presidente de ZAPA mucho tiempo. Los choferes andan solos. ¿Y qué le cuesta a una empresa de esa nombrar un ayudante para que auxilie a ese chofer? Eso va a permitir que haya más gente trabajando en el país. Tú dirás, bueno, eso es poco, no es poco. Pues tú lo multiplica para muchas empresas de esa naturaleza y van uno detectando en cada lugar que se puede colocar otra persona más sin un gran sacrificio para la empresa. Sería extraordinario para la sociedad dominicana, sobre todo después de la pandemia, después que cesen las suspensiones y que la gente empiece a volver a la realidad y encuentre que muchas empresas lo van a poner, no van a poder seguir trabajando porque el efecto que tuvo en la economía de ellas, esta situación ha sido demasiado devastadora. No hay que empezar a buscar la forma de que esa gente vuelva a trabajar y porque muchos dominicanos consigan empleo. Y está el caso, y me gustaría que Héctor opinara sobre eso más adelante, del llamado contrato de trabajo a domicilio, que está reglamentado en el Código de Trabajo y en el reglamento. Ese es más reglamentado en los contratos especiales, en el reglamento. Sin embargo, prácticamente nunca se aplica como tal. Y es un contrato de trabajo, porque tú vas a realizar el trabajo o de tu hogar o desde un taller diferente al lugar de trabajo del empleador que te contrata. El ejemplo típico está en las costureras y los sastres. Van a una tienda, les dan tela para que entreguen un producto terminado, que puede ser pantalones, vestidos, blusas, lo que sea. Es un contrato de trabajo a domicilio. Y la ley establece que se debe dar una cantidad determinada mínima de 3 días de trabajo a la semana, por lo menos, porque tiene derecho a vacaciones, a salario navideño, a beneficios y, lógicamente, a la seguridad social. Pero ahora no lo tienen. Pero ese trabajo a domicilio debe revertirse y modernizarse un poco. Eso que decía la resolución 0720 del Ministerio de Trabajo, que hablaba de el teletrabajo o trabajo a distancia. Es una forma de trabajo a domicilio, pero más moderna.
Lo que pasa es que ese contrato se consiguió en el 51 y se proyectó en el código actual, que es el 92. Pero hay que proyectarlo hacia esta realidad y más allá. Y permitir que muchísima gente que está trabajando hoy en su hogar sea en base a un trabajo a domicilio. Y que el Estado se obligue, como dice el artículo 62, numeral 7 de la Constitución, que el Estado está obligado a suplirle las herramientas y la maquinaria que necesitan esos tipos de trabajo. Nunca se ha hecho de manera formal. Se les ha dado ayuda, pero de una forma muy, digamos, desorganizada. Entonces eso tiene que organizarse para que muchos dominicanos y dominicanas puedan tener acceso a fuentes de trabajo. Y que podrían ser pequeños empresarios también a la larga. Porque esa persona que trabaja en esa forma, en el fondo es un pequeño empresario, pero que, digamos, está disfrazado de trabajador, que tiene un contrato de trabajo a domicilio, que es un contrato de trabajo. Pero la subordinación no existe de manera formal, como está en el contrato del que está presente en la empresa. Es una subordinación, yo le llamo también a distancia. Porque tú estás en tu hogar o un lugar diferente de la empresa en la que tú trabajas y por tanto la subordinación está un poco difusa. Pero existe ahí porque tú tienes que hacer un trabajo y entregar ese trabajo en un tiempo determinado y te van a pagar por ese servicio. La prestación de servicio como trabajador. De manera que, más que meternos de lleno en lo que es la suspensión y la faceta, la causa por la cual se produce, estamos en una realidad. Hay suspensiones ya de más de 1 millón de dominicanos. Ahora di que entran más o menos, entran algunos 600,000 y pico. Más los 200,000 y pico de sector público serían 800,000 y pico. Que entrarían poco a poco a trabajar. Pero no entran todos porque es una fase. Son 4 fases, esta es la primera. En 14 días se verá el resultado de la primera y si es positivo se sigue a la segunda y así sucesivamente hasta llegar a la cuarta. Pero lo que tenemos que pensar es qué hacer con la gente que va a quedar sin trabajo. Entonces tenemos que acogernos a esa figura del contrato de trabajo a domicilio que ha estado, digamos, en estado de latencia o cumpliéndose en forma muy poco, digamos, organizada, para que empecemos a ver cómo podemos colocar a millares de dominicanos y dominicanas en ese tipo de trabajo. Porque, por ejemplo, yo vi que hay eso es una crítica. Las Fuerzas Armadas están produciendo en una fábrica ahora mismo de mascarillas, fábricas textiles, de ropa para mí. Eso debería ser el sector civil. ¿Por qué? Porque va a dar empleo a gente que no lo tiene. Pero lo está dando al que lo tiene, que es el militar. Entonces hay que ver todas esas cosas. Lo importante es que ha golpeado de manera determinante, quizá como nunca, tanto a trabajadores como a empleadores y a las empresas, porque nadie esperaba esto y nadie tenía previsto lo que iba a ocurrir. Lo mismo admitía, y es verdad, el Estado ha hecho bastante dentro de la posibilidad del gobierno, pero no suficiente. Porque dejó a un lado a los que más lo necesitaban y debió comenzar por ahí, que era al llamado del sector informal, que no aparece en la seguridad social. El decreto establecía que tenían que estar al día hasta febrero en la seguridad social para poder acogerse a fase. Entonces ya el que es informal no está en fase, porque no está en la seguridad social. Ahora fue que se empezó a hablar de eso y se decidió extender fase hasta junio. Después de 2 meses serían 3 meses. Pero los montos que están asignando, que son 8.500, un tope máximo, 5.000. Primera fase 8.500, segunda fase hasta 5.000. Y se invitaba a los empleadores a que aportaran el 30% restante. Lo hizo el que quiso, pero no es una obligación. Y eso estaba liberado tanto de impuestos de la renta como de la tesorería de seguridad social y de cualquier otro tipo de impuesto. Pero es un paso de avance, porque si reciben algo fijo durante ese tiempo, es una ayuda. Lo que hay que pensar es qué va a venir ahora. ¿Cuántas empresas van a sobrevivir a esta situación? ¿Y cuánta gente va a ir a la calle a estar desempleada? Porque actualmente no están desempleados, están suspendidos los efectos de sus contratos de trabajo. Es lo que hay que ver. Entonces, el gobierno dio un auxilio a donde ha sido posible esa gente. Y entiendo que las centrales sindicales, con el Ministerio de Trabajo, los mismos partidos políticos y los especialistas en derecho al trabajo y seguridad social, tenemos que sentarnos a discutir soluciones y propuestas para buscar una salida a estas cosas. Y empezar a detectar lugares donde se puede ubicar más personas a trabajar sin que sea oneroso para la empresa. Una empresa que te aporta combustible en tiempos normales gana buen dinero. Hoy lo sabe más que yo. No sabes esa viciosa que está por ahí. Cariñosamente el medio. Entonces, no le cuesta mucho asignar un ayudante a cada camino. Los supermercados y las farmacias, que les ha ido demasiado bien, y las empresas que distribuyen productos farmacéuticos, ¿cómo se llama? Productos médicos, como
la mascarilla famosa, los guantes, esa cosa, les ha ido demasiado bien también. Entonces, no cuesta gran sacrificio que el gobierno se siente con ellos y le diga, bueno, les ha ido demasiado bien a ustedes, les hemos ayudado, han estado actuando de manera libre durante este tiempo. Mientras la mayoría de la población y las empresas han estado paralizadas. Vamos a sentarnos entonces ahora a ubicar cómo poner a trabajar un poco más de personas las que ustedes tienen trabajando. Que van a hacer ingresos bajos, pero van a resolver problemas sociales de trascendencia. Y ahí se cumpliría con lo que decía Domingo, el principio primero del Código de Trabajo, que el trabajo es una función social, que se ejerce una protección y asistencia del Estado, y que debe cumplir con sus fines esenciales, que son el bienestar humano y la justicia social. Entonces, tú que has ganado tanto, devuélveme algo a la gente. Dice que los que ganan demasiado, como los de Facebook, Bill Gates, esa gente, tienen tanto dinero que han hecho fundaciones para ayudar a la gente, tanto en sus países como en otros países, y han creado instituciones que investigan en el área médica, y están incluso investigando sobre lo relativo a cómo resolver el problema del COVID-19, o sea, cómo sanarlo, sea a través de una vacuna o de un medicamento. ¿Qué quiere decir eso? Que se dan cuenta que si tienen tanto, algo deben devolver a la sociedad, porque en el fondo, aparte de su habilidad, se lo deben a la sociedad. Por más hábiles que sean, si no hubiera sociedad, no fueran tan ricos. Entonces, lo dejo ahí para que siga Héctor, que tiene algunos aspectos, unas visiones que creo que coinciden mucho conmigo, muchas cosas, y en otras cosas podemos estar en diferencia, pero lo importante es aportar ideas para encontrar una solución a este atolladero que estamos viendo. Ahí me quedo por ahora. Nada, hay un asunto, habíamos creado como un formato, por ejemplo, impacto del COVID-19 en los trabajadores y empresas, ¿verdad? Por ejemplo, el punto 1, que fue la parte que hablamos ahora. El 2, estatus de las empresas y sus empleados que han sido excluidas del programa FASE, en el decreto, el famoso decreto del 143-20. Entonces, el tercer punto es impacto sobre el programa de gobierno en los trabajadores informales. Suspensión de los contratos, pues ya esa parte Joaquín prácticamente lo abordó, eso es lo que han comunicado al trabajador, no así al Ministerio de Trabajo. Esas son como las interrogantes que están dando, que tiene la gente. Y por ejemplo, vencido el plazo de la suspensión del contrato sobre el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Que le da la parte. ¿Qué debe hacer la empresa? Y entonces otra parte, por ejemplo, los contratos para hacer trabajo desde la casa, o sea, como los trabajos es el teletrabajo. Entonces, lo ideal sería como abordar un tema, otra opinión, para así tener como el dinamismo, ¿verdad? No sé si le cree pertinente, cada uno su opinión. ¿Qué le parece, Gustavo? No sé. Sí, cómo no, sí. Es interesante tratar el tema, darle el enfoque al problema de esa manera. Pues nada, yo agradezco la invitación de los organizadores en estos tiempos de crisis. A Domingo, naturalmente, lo recuerdo desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Qué bueno. Él siempre hacía, no solamente era estudiante, sino que era, se hacía su activismo de liderazgo estudiantil, y ahí convergían las diferentes fuerzas, los grupos de izquierda, de centro. En nuestra facultad había unos atisbos de reformismo, y muchas veces se generaban unos conflictos entre la izquierda y algunos estudiantes que eran reformistas. Sí, reformistas, y eso era impensable en esa época en la universidad, cosas, pero a Domingo sí lo recuerdo con mucho afecto. Y no sé, pero yo creo que yo fui tu profesor de Derecho del Trabajo. Sí, y me dio el examen de tesis, examen, sí, y me dio el examen de final de mi tesis, sí, también. Sí, con no. Sí, una época muy agradable de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Una calidad en los estudiantes. Yo quería que usted me pusiera. Yo quería que usted me pusiera 100 de calificación
y me dijo que con 90 estaba bien. Bueno, parece que la inflación influyó algo ahí, pero era excelente, excelente. Muchas gracias, profesor. Bueno, fíjense, yo creo que esta situación del COVID-19 no tiene precedente. Es algo que nos ha sorprendido a todos y que nuestra legislación en el aspecto del derecho del trabajo y la seguridad social no encuentran solución a la crisis. Y no me refiero a esta crisis sanitaria, sino a la crisis social que genera y sobre todo la post-coronavirus. Veamos así rápidamente la suspensión. Bueno, como explicó Joaquín, nuestro Código de Trabajo tiene la herramienta de la suspensión del contrato de trabajo, que no significa su terminación, sino el cese de sus obligaciones. Y las causales de la suspensión están enfocadas a las que provienen del trabajador y a las que provienen de la empresa. Pero ¿qué pasa con el COVID-19? Que es una causa ajena al empleador y al trabajador. Es una epidemia que el legislador no contempló. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que ha sido una decisión de la autoridad decretando el cierre de las empresas. Es lo que en doctrina se conoce como el hecho del principio. Y eso se le impone al empleador y se le impone al trabajador. Como tiene una connotación y unos efectos sociales, hemos visto que el Estado dominicano, el gobierno dominicano más bien, ha tomado medidas. ¿Y cuáles han sido? Bueno, el programa Fase 1 y el programa Fase 2, que le brinda a los trabajadores formales, los del Fase 1 de las empresas organizadas, no las pequeñas y medianas empresas del Fase 2, le brinda a los trabajadores una asistencia económica, diría yo, y una exhortación al empleador a abonar una parte, porque no puede obligar al empleador a pagar salario. No olvidemos que el contrato de trabajo tiene una raíz civilista, un contrato sinalagmático. Usted presta el servicio, yo le pago el salario. Entonces no puede haber salario sin pago, sin prestación del servicio. Entonces, en esa realidad es que nos encontramos hoy día. Y yo pongo otro ejemplo. El Código de Trabajo, en la parte relativa a la suspensión, contempla que ella no puede ser mayor de 90 días. Esa disposición hoy día no tiene aplicación. La realidad es más contundente, más tosuda que la formalidad. Y habrá que buscarle una forma. Hay un sector, el de bares, restaurantes, espectáculos, hoteles, que va a empezar a funcionar quizás finales de junio, principio de julio, cuando ya han agotado los 90 días. Entonces, estas empresas, por mandato de autoridad, por el hecho del príncipe que ordenó su cierre, no van a poder abrir. Entonces, estarían sometidas a la camisa de fuerza del legislador que dice que la suspensión no podrá sobrepasar los 90 días. Imposible. Hay que buscar soluciones prácticas, reales, que se ajusten a esta realidad que vivimos. Nosotros nos hemos encontrado también con una situación que estaba ahí subyacente y que hoy nos da de frente. La informalidad y las limitaciones que tiene nuestra ley de seguridad social, que es de carácter de aplicación progresiva, pero caramba, ha transcurrido bastante tiempo y no vemos los avances en cuanto a su universalización. ¿Qué ha pasado? Que trabajadores independientes, los chiriperos, los cuentapropistas, no tienen ni la protección del fase 1 ni la protección del fase 2 y caen en una informalidad tal que apenas pueden tener
la cédula de identidad y electoral. Entonces, el gobierno, el Estado ha tenido que hacer esfuerzos para llevar su asistencia social a estos trabajadores. Pero vayamos al escenario ya una vez que la pandemia llegue a unos niveles controlables, podamos acceder a la normalidad dentro de la crisis, si se quiere. Va a haber una situación económica difícil, las empresas no van a tener la producción que requieren y que por vía de consecuencia no van a poder tener la plantilla, la nómina de su personal. Y ahí viene un gran reto. ¿Qué hacer? Se puede exhortar a las empresas a contratar trabajadores, a no suspenderlo, pero es una exhortación. La realidad económica de las empresas quizás se lo prohíba. Entonces el gobierno tendrá que idearse soluciones. Yo me atrevería a plantear esta situación. Una empresa con una plantilla de trabajadores de 200 y que inicie en el programa de reinserción, de reactivación, posiblemente no pueda trabajar con la planilla completa. Pudiera ella organizar a sus trabajadores en grupos o turnos de trabajo y que tengan un trabajo parcial de media jornada. Y evidentemente, como el salario es la contrapartida de la prestación del servicio y está el aspecto económico, que el trabajador devenga un salario acorde con las horas prestadas. Y así todos los trabajadores se permanecerán en la plantilla, pero prestando servicio en una jornada reducida y con un salario reducido. Estamos en una situación de crisis. Estamos lidiando con necesidades, repartiendo las necesidades, las miserias, sobreviviendo, como explicó Joaquín, en un estado de sobrevivencia. Entonces ahí el Estado Dominicano pudiera tender la mano en una especie de fase extendido para esos trabajadores que tengan media jornada. Entonces, está el tema jurídico. Esa reducción de salario chocaría con los principios del derecho del trabajo, pero también está la realidad y el principio de buena fe. Entonces, ese es un tema a resolver. Nosotros, desde mi punto de vista, entiendo que nosotros tenemos una excelente justicia laboral. Será una gran tarea de los jueces laborales enfrentar todas estas situaciones que se van a presentar, porque tan pronto se reinicien las actividades, van a venir una lluvia de demandas de aspectos y situaciones nunca antes vistas. Entonces, los tribunales no van a encontrar necesariamente las soluciones en lo que dispone la ley, como el aspecto de la suspensión. Clemente habló de algo. Uno de los requisitos de la suspensión de los efectos del contrato es que la solicitud llegue a conocimiento del trabajador. Y en estos casos, quizás por el cierre de la empresa, las incomunicaciones, no todos los trabajadores tienen acceso a los medios electrónicos. Esas comunicaciones no han llegado. Pudiera un juez decidir la suerte de la suspensión sobre la base de que el empleador no le comunicó la suspensión al trabajador, cuando hay un escenario que hace difícil esa comunicación. Entonces, esas tareas, esas situaciones van a tener que ser ponderadas y resueltas por los tribunales. Naturalmente, los derechos fundamentales del trabajador, los derechos inespecíficos del trabajador, como la dignidad, el honor, la privacidad, no están en cuarentena. Aún en esta situación de crisis, esos derechos
tienen que ser preservados, tienen que ser garantizados, pero tendrán que buscarse formas de atemperarlos, de llevarlos a una situación que se adapten a la realidad que hoy vivimos. Joaquín habló del vetusto, antiguo, viejo contrato de trabajo a domicilio, que es una reminiscencia del taller artesanal, y sobre todo se da en la manufactura, donde la costurera, el sastre, confeccionaban piezas en su hogar y con la ayuda familiar o de personas que sin ser familiares convivían en el hogar familiar. Hoy día ese tipo de contrato es muy escaso, pero el teletrabajo o el trabajo a distancia es diferente. Nosotros estamos huérfanos en esa materia. Es impensable en estos tiempos una reforma al Código de Trabajo que pueda pautar ese trabajo a distancia o el teletrabajo. Ya, como bien señaló Joaquín, la resolución 007 del Ministerio de Trabajo adelantó algo y habló del trabajo a distancia. Yo creo que es una responsabilidad del Ministerio de Trabajo emitir una resolución que por lo menos plantee las líneas maestras de este trabajo a distancia, porque hay temas a discutir. Por ejemplo, Joaquín habló del trabajador del call center. Él tiene las destrezas, pero su trabajo él lo hace de manera tradicional en el lugar de trabajo. Ahora, para ese teletrabajo, ese trabajo a distancia, el empleador tendría que proporcionarle los instrumentos de trabajo, como es lo tradicional, proporcionarle un computador. En todos los hogares de la República Dominicana habrá internet. Tendremos los servicios de luz para asegurar eso. La velocidad del internet en el hogar familiar. Es posible que un trabajador con una familia promedio tenga él, su esposa y un hijo un computador y tenga la velocidad del internet para esas necesidades, pero cuando él tiene que utilizar el computador para el trabajo, evidentemente que quizás la calidad, la velocidad del servicio no sea la misma e influya en la calidad de su trabajo. Entonces, esto habría que ponderarlo. Crea el tema de la disponibilidad, la supervisión. Entonces, la esencia de la jornada de trabajo es 8 horas de trabajo, 8 horas de reposo y 8 horas de esparcimiento. En el trabajo a distancia, en el trabajo, se pudieran confundir esas 3 etapas. No es verdad que el trabajador pudiera separar la jornada de trabajo del tiempo de atención a su familia, del de su descanso, el lugar donde va a prestar ese servicio. Pudiera ser un lugar separado de la casa, un espacio reservado, o tendrá que hacerlo como lo estamos haciendo nosotros desde la sala, en cualquier lugar de nuestro hogar, con las interferencias familiares. Entonces, tiene muchos detalles, pero creo que el Ministerio de Trabajo tiene de frente ese desafío y lo puede hacer. Y es justo reconocer que ante esta crisis el Ministerio de Trabajo se ha puesto en primera línea y ha dado respuestas adecuadas. La forma en que se han tramitado las cosas, las suspensiones, el programa FASE, han sido adecuadas, pero le falta mucho. Necesita más tecnificación,
mayor capacidad de los inspectores de trabajo, porque la diversidad de situaciones que se van a presentar a futuro van a requerir que el Ministerio de Trabajo, a través de su cuerpo de inspector y otros departamentos, den un servicio a tono con la realidad que vivimos. No sé si hay algún otro tema, Clemente. Sí. Hay un tema, por ejemplo, cuando se vence el contrato, o sea, se venció ya los 60 días, ¿verdad? Si la empresa, ¿qué hace la empresa? O sea, yo sé la respuesta, pero, ¿verdad? Pero los que no ven, ¿no? Lo tiene que poner a trabajar, le da sus prestaciones o pide una prórroga. ¿Cómo se maneja esa parte ahí? Fíjate. ¿Qué es el caso mayor ahora mismo? Fíjate, Clemente, va a poder entrar. Yo voy a repetir lo que dije al principio. Nosotros tenemos una realidad que necesariamente nuestra legislación no le da respuesta. Yo repito las primeras palabras de Domingo y las de Joaquín. El trabajo es una función social y el Estado tiene que garantizar el trabajo a las personas y sobre todo el empleo. Una empresa que ha agotado los 90 días que le permite la ley, pero aún permanece cerrada porque en el cronograma de activación económica que ha indicado el gobierno, ella todavía no ha abierto. Y no se encuentra cerrada por la suspensión en sí mismo. Se encuentra cerrada por el hecho del príncipe, por la decisión que tomó el gobierno de cerrarla. Entonces, ¿qué pudiera hacer la empresa? Ponerle fin al contrato de trabajo con el pago de las prestaciones laborales. O sea, esa sería la solución que establece la ley. O reintegrar al trabajador. Pero ¿cómo lo puede reintegrar si hay una decisión del gobierno que dice que usted debe permanecer cerrado? Como el propósito en esta crisis es la preservación del empleo, yo entiendo que el Ministerio de Trabajo debe extender el periodo de suspensión aún por encima de los 60 días. No en el propósito de relevar al empleador del pago del salario, no. En el propósito de preservar el empleo. Y que el Estado extienda el programa FASE. Miren, hay una disposición que está ahí, que fue anunciada por el presidente de la República y que se refiere al fase 2 para las empresas pequeñas y medianas empresas que siguieron funcionando. Ahora el fase 2 cambia un poco y establece que estas empresas podrán solicitar suspensión de una parte de los contratos de trabajo de su personal y otros seguir trabajando. Entonces el fase 2 va a auxiliar a esos trabajadores que antes estaban activos y que ahora entran en suspensión. Pero posiblemente la causa de esa suspensión no va a ser epidemiológica o el cierre de la empresa, es por productividad, que no tiene todavía los niveles de producción. Entonces, para ellos lo puede suspender y viene el auxilio del FASE. Pero también a esos trabajadores que se mantienen activos, el FASE los va a proteger. Entonces, cuando llegue la situación que una empresa tenga que reiniciar sus actividades y vea que no tiene los niveles de productividad para sostener toda la nómina, la solución no va a ser
no reintegrarlo y que los trabajadores dimitan. O peor aún, que conforme el artículo 82 del Código de Trabajo solicite una reducción definitiva del personal por razones económicas, con el pago de la asistencia económica. Eso sería terrible porque tiene un efecto colectivo social. Yo creo que ante esa situación, el Estado tiene que intervenir y tomar medidas compensatorias. Hay una realidad. Nosotros, durante un tiempo que ojalá no sea largo, vamos a tener que vivir en condiciones de trabajo especiales, donde el propósito es la conservación del empleo, que el trabajador pueda sobrevivir y solventar sus necesidades básicas. Tú tienes el aspecto de la seguridad social, Clemente. ¿Qué establece la seguridad social? Bueno, en el sistema contributivo, cuando el trabajador pierde su empleo o está suspendido el contrato por razones de salud o cualquier otra, la seguridad social a él y a sus dependientes le garantiza la atención de salud por 60 días. Pero, ¿qué va a pasar cuando venzan estos 60 días, que posiblemente venzan junto con el mes de mayo? Los trabajadores van a perder la protección de salud, ellos y sus familiares, en una situación epidemiológica como la que tenemos hoy. Entonces, ahí necesariamente el Estado dominicano, el gobierno dominicano va a tener que tomar una medida para resolver esa situación y cuya solución no está en la ley. Entonces, se necesitan soluciones prácticas, porque como dije, la realidad es la realidad. Y si el problema no encuentra solución en la ley, hay que buscar soluciones pragmáticas, naturalmente, siempre pensando en la protección del trabajo y en los derechos fundamentales del trabajador. Muy bien, me gustaría saber más o menos qué tiempo nos queda para ver si entramos si va a hablar de nuevo, va a tener un turno Joaquín, o si vamos al tema de las preguntas, que inclusive me lo están haciendo. Sí, sí. ¿Qué tiempo nos queda, Domingo? Julio César está pidiendo la palabra. Creo que Joaquín y Héctor creo que están de acuerdo que se pase a la pregunta de los participantes, ¿no? Luciano, ¿quería decir algo más? El micrófono. En algunos casos, el caso del sector artístico y de diversiones. Entonces, es una imposición como decía, le llaman hecho del príncipe. Es decir, la autoridad te impone algo que tú no estabas esperando, tienes que acatarlo obligado. Pero en ese caso, el Ministerio de Trabajo va a tener que actuar obligatoriamente y aceptar esa suspensión, esa extensión. Cuando se solicite, porque se puede agarrar de la mala redacción del artículo 58 del Código de Trabajo. Te limita a 90 días en la parte de arriba, en la primera parte, en la segunda parte, como hizo un abogado en la parte inferior, dice que si se mantiene las circunstancias que terminaron la suspensión, el empleador puede volver a solicitar que se le dé un nuevo periodo. Pero en este caso es una obligación, porque es el Estado que ha decidido el gobierno que ciertos sectores no van a entrar ahora, lo que van a entrar, digamos, en agosto, un poco más allá quizás. Pero en esos casos creo que procedería que se acuerde. Y también hay que ir pensando en crear un fondo estatal desde ahora y que hay de dónde sacarlo. Yo voy a decir una vez. Para enfrentar la situación de empresas que tendrán que cancelar trabajadores y no tienen recursos para enfrentar el pago de las prestaciones laborales y podría correr un riesgo de ser acelerada porque mañana les meten una acción legal peligrosa y podría venir una sentencia que son ejecutorias, las sentencias laborales, son peligrosas. Entonces, por ejemplo, los 2.000 millones que se asignaron para el caso a través de Idopril, de riesgo laboral, eran 14.000 millones, 12.000 para afrontar de manera general los problemas, está en el decreto 123-20, y los 2.000 millones
para cubrir específicamente los costos de laboratorio para establecer si la persona tenía o no el COVID-19. Por eso es una obligación de la ARS que está en la ley, un acuerdo entre partes. Y no había que darle un cheque. Esos 2.000 millones es un regalito que estamos haciendo cuando debemos usarlo para enfrentar lo que viene ahora, que es lo más grave. O sea, cómo afrontar desde el gobierno la situación que se va a presentar a las empresas para evitar que cierren. Creando un fondo desde ahora, y ese fondo debe venir de por ahí. Que en vez de regalar cosas a sectores que no necesitan, lo preservemos para cuando se van a necesitar, que es ahora en 2 o 3 meses. A veces en 1 mes, 2 meses, 3 meses. Entonces, ese fondo hay que pensar que no debió aplicarse para eso. 2.000 millones de Ligo Primo, de los 14.000 que dio, debió dedicarse a crear un fondo para enfrentar la pandemia de la crisis económica que está allá encima de nosotros y que va a estallar fuertemente cuando la gente empiece a llegar al trabajo y la empresa no esté funcionando o no esté en condición de liquidar a los trabajadores. Debía haber un fondo y entonces, claro, a modo de préstamo a la empresa para que ella afronte esa situación. Vamos a dar un detalle. La cápita que están recibiendo las ARS ahora mismo, mensual, está por encima de 10.000 millones de pesos. Por encima de los 10.000 millones de pesos. Pero ¿cuánta gente está yendo al médico? Un poco, por temor a contagiarse. Sin embargo, las ARS están recibiendo la misma cápita que estaban recibiendo cuando la cosa estaba normal. Entonces, hay que buscar una solución y por eso podría crearse un fondo que permita afrontar con cierta efectividad lo que tú has dicho, que es muy lógico, muy claro. Porque estamos ante una realidad que se basa a la ley, se basa al derecho. De manera que creo que por ahí y por otros lados se pueden buscar fondos que podamos afrontar con cierto éxito esta situación. Démosle paso a las preguntas, cámara. Camarada Julio César García Cruzeta. Buenas noches, compañeros. Primeramente, feliz saludar a nuestro secretario general, compañero Antonio Florián, al compañero Domingo Jiménez de la Secretaría Laboral, y a todos ustedes, a Luis Manuel Bonetti y a todos los compañeros que están presentes. Yo pienso que la explicación está bien en términos de lo que son los elementos atenuantes que se han planteado a partir del COVID-19. Sin embargo, la preocupación nuestra como sindicato de enfermería tiene que ver con aquellas empresas que sin haber cerrado sus establecimientos siguieron operando, pero produjeron suspensiones de contratos laborales por 60 y 90 días. ¿A qué me refiero? Las principales clínicas privadas del país han suspendido más de 800 enfermeras. Ahora, ¿a cuál han suspendido? Y esas clínicas no han cerrado y por consiguiente ese personal no se beneficia del FASE. No se beneficia del programa FASE. Para nada. Para nada. ¿Y qué ocurre? Son enfermeras las que tenían más de 60 años suspendidas por 2 y 3 meses sin disfrute de sueldo. Enfermeras embarazadas, algunas con enfermedades crónicas, muchas incluso luego hemos detectado que no estaban afiliadas a la seguridad social. Incluso en algunos casos hemos detectado situaciones en las cuales enfermeras de clínica privada que en marzo se infectaron de COVID-19 laborando con pacientes que llegaban a la clínica y que la clínica no le daba la protección de equipo de bioseguridad adecuado, la respuesta al contagio de ella fue suspender los contratos de trabajo, un hecho criminal. Nosotros preguntamos a nuestro distinguido panelista que en estos casos nosotros dirigimos una comunicación al Ministerio de Trabajo solicitando que rechazara dichas suspensiones porque esas clínicas, y hemos ido y hemos enviado para verificar, están laborando más que antes, incluso porque tenemos una crisis sanitaria. En estos casos, ¿cómo nosotros como sindicato, como responsable y dirigente de esa enfermera suspendida, vamos a lograr que a ella le paguen sus salarios caídos
porque las suspensiones obviamente que son ilegales, porque esos establecimientos nunca cerraron. Y además, ¿cómo vamos a garantizar entonces igualmente que ellas se reinserten al trabajo? Porque todos sabemos que las clínicas privadas no aceptan personal de enfermería que hable algo de sindicalizarse. Y como ya están hablando de ese tema, de sindicalizarse, tenemos temor en ese sentido. Muchas gracias. Respondo. Sí. Bueno, en el caso de esas suspensiones, habría que ver si están incluidas dentro de la resolución 130-20 del 22 de abril que dictó el Ministerio de Trabajo, en la que autorizó las suspensiones que se habían solicitado a raíz del COVID-19. Hay que buscar la resolución y ver si están incluidas dentro de la misma, porque esa resolución lo que hizo fue que aprobó todas las solicitudes que se hicieron de suspensión del contrato de trabajo. Es muy probable que estén incluidas, pero hay que verificarlo. Si están, entonces lo que tiene que recurrirse contra esa decisión, que podría ser ante el ministro de Trabajo, pero generalmente el ministro lo que hace es que endosa lo que hace el director de Trabajo. En ese caso, lo ideal sería ir directamente a un tribunal a reclamar entonces el derecho de esas trabajadoras. Que por cierto, hay un problema bien complejo ahí, porque ahora hay un artículo de la ley, creo que es 10713, de relaciones del ciudadano con la administración, algo así, que dice que toda resolución administrativa va al Tribunal Constitucional Administrativo. Y entonces, cuando realmente debía ir al laboral en este caso, porque aunque es una decisión administrativa, pero es un conflicto entre particulares, entre el empleador y el trabajador. Entonces, por ejemplo, un conflicto entre la autoridad y el ciudadano. Si impuestos internos me quiere cobrar más impuestos de lo que yo entiendo que debo pagar, es un conflicto entre el ciudadano que soy yo y la administración que es impuestos internos. Ahí sí va a lo contencioso. Pero en este caso, eso lo definió hace muchos años el doctor José Neto García Aybar, el famoso libro La Huelga Obrera, que es un clásico, y había un ensayo sobre la suspensión del contrato de trabajo. Y él decía, en este caso, eso va al tribunal laboral, que es lo natural porque es el tribunal propio del trabajador. Entonces, habría que ver esa situación, pero me parece lo primero es indagar si esas suspensiones que dice Julio César están incluidas dentro de la resolución que dictó el Ministerio de Trabajo el día 22 de abril. Así que, Sí, si están, entonces hay que ir a un tribunal. Si no están, entonces hay que hacer otra acción. Se podría hacer o una dimisión o ver qué se puede hacer en ese caso. La dimisión tiene el inconveniente de que tu contrato de trabajo termina. Y no se quiere que termine el contrato, sino que la gente preserve su contrato de trabajo. Pero es una salida para evitar quedar en la indefensión desde el punto de vista legal. Por esa situación que se da, en ese caso tan, digamos, dramático, que menciona Julio César, entonces la recomendación es que tú averigües, Julio, consiga la resolución y verifique si están incluidas esas trabajadoras. Posiblemente estarán, porque si la empresa lo solicitó junto con el paquete de gente que lo hicieron, no estarán. En cuanto a las suspensiones que se dieron, es que el decreto tenía una falla, 143-20, porque en la primera fase tenía que estar suspendido los contratos de trabajo para poderse acoger a ellos, que era que daba más dinero, 8.500 pesos hasta un tope, mientras que la segunda fase era para los que no tenían gente suspendida, pero eran hasta 5.000 pesos y había que esperar. Entonces, ¿qué hizo la gente? Bueno, yo fui a pedir acogerme a fase, pero me dijeron que tenía que tener personal suspendido. Yo no pensaba suspenderlo, pero como hay esa condición, yo lo suspendo. Y perjudicó a los trabajadores por ponerse. No fue aposta con eso. Una cuestión sin proponerse. Pero ya está ahí y hay que buscar esa solución que entiendo yo. Esto podría opinar abundando sobre eso. Es muy importante. Sí. Con esto. Sí, mira, esa situación planteada es muy compleja y me voy a explicar. Si vemos el programa FASE, notaremos que excluye del mismo a ciertos establecimientos, incluyendo los de salud. Verbigracia, las clínicas privadas. Porque evidentemente ante una crisis sanitaria los establecimientos de salud tienen que brindar el servicio. Entonces, en principio, no habría suspensión para los establecimientos de salud. Ahora, ¿qué pasa? El mismo programa FASE
y el decreto presidencial libera de la prestación de servicio a una categoría, a varias categorías de trabajadores. Los que tenemos más de 60 años, nos manda para nuestra casa, los hipertensos, los diabéticos, las trabajadoras embarazadas. Entonces, si en un establecimiento de salud, un hospital, usted tiene una enfermera embarazada, una enfermera diabética, una enfermera hipertensa, o con otra enfermedad preexistente, o mayor de 60 años, el hecho del príncipe, la decisión del presidente de la República la manda para su casa. Entonces, ipso facto está suspendida. Entonces, si está suspendida, tiene derecho al programa FASE. Pero también está otro tema. Usted toma la plantilla de un establecimiento de salud y usted se encuentra que ese establecimiento de salud tiene el aspecto de las consultas, donde están las secretarias de los médicos, algunas enfermeras que puedan asistir al médico en algún procedimiento que se haga en el consultorio, etcétera, etcétera. En estos momentos, que es un sentir del sector salud, las consultas han desaparecido. Los pacientes no van a la consulta de una clínica. ¿Por qué? Por temor a contaminarse. Entonces, las clínicas solamente están atendiendo las emergencias y el COVID-19. Y posiblemente no todo el personal médico y de enfermería está entrenado para atender esa enfermedad. Yo me imagino un dermatólogo, un ortopeda. Tendría que estar en la primera línea atendiendo el COVID. No sé. Entonces, ahí tenemos esa realidad. La resolución del director general de trabajo, no recuerdo el número, que aprueba la suspensión de manera colectiva, porque es imposible recurrir a los procedimientos tradicionales de emitir una resolución por cada empresa con el listado de trabajadores. 0720. La 0720. Ahí, sí. Ahí, Sí, sí, el director general de trabajo actuó brillantemente. sí. Una resolución colectiva. Y hay una parte que dice que se rechaza o no se aprueba las solicitudes de los establecimientos que el programa FASE no ordena su cierre, pero que van a ser objeto de una investigación o de un análisis más exhaustivo. Entonces, con el sector salud está esa realidad, que por la decisión gubernamental que mandó para su casa a personas como las que ya expliqué, están suspendidas, aunque la empresa no quiera, aunque el centro de salud no quiera. Pero también hay un personal que de hecho no está trabajando en la atención al COVID-19. Entonces, ahí habría que tratar ese tema en detalle y buscar una solución. Porque no entiendo yo que no se debe partir de lo general y diciendo, bueno, los establecimientos de salud no pueden cerrarse, más van a mantener abiertos. No, esa prohibición no es absoluta. Tiene sus excepciones y hay que irla tratando. La recomendación que yo haría es que se acerquen al Ministerio de Trabajo para que el Ministerio de Trabajo pueda en cada caso abrir una investigación y buscar la solución que responda a las realidades de cada establecimiento de salud. Bien, una cosa, hay una preguntita a propósito del sector salud que me hace el amigo Almanzar desde Santiago. Hay una clínica
Me dice, ¿qué usted, Morillo, cuando el empleador obliga a una embarazada a integrarse a sus labores y la misma se contagia de COVID-19? Esa es una. Y otra pregunta que le hace es, pregunta que están obligando a pagarse la prueba del COVID-19, ¿verdad? Pero esa clínica se la paga a otro trabajador. O sea, estamos como en la era de la caverna. O sea, ¿cómo es la prueba de la prueba? que le obliga a que se haga la prueba del COVID-19, pero, o sea, no se la paga, ¿verdad? Obliga a que la tenga que pagarla ella. Es lo que me está diciendo el camarada. Pero esa clínica se la paga así a otro personal. Pero lo más grave es, licenciado, o sea, una trabajadora embarazada que la obligan, ¿verdad?, a reintegrarse al trabajo y que luego se contagia. Bueno, yo pienso que cuando la actividad judicial se normalice, que está pautada para junio, nosotros vamos a ver una avalancha de demandas laborales con situaciones nunca antes vistas que hay que tratarla con mucho cuidado, y los abogados tendríamos que actuar con mucho tacto, porque, como dijo Joaquín, lo que hay que preservar es el empleo. En mi ejercicio yo he encontrado que llega un trabajador y me plantea una situación que no está en la seguridad social, que no le pagan las horas extra, etc. Y cuando yo le pongo los escenarios que la ley le da para actuar, llegamos a la dimisión. Pero es mi deber explicarle, mira, la dimisión significa la pérdida de tu empleo. Tú te vas para la calle y no tienes empleo. Tienes que esperar una sentencia de un tribunal, un proceso. Yo le hago esa salvedad. No con esto quiero llevarlo al plano de que no reclame su derecho, pero tiene que situarse en la realidad. Entonces, en un centro de salud cualquiera, obligar a una trabajadora embarazada a reintegrarse a su labor es totalmente improcedente. ¿Por qué? Porque hay un decreto presidencial que dispone que personas con más de 60 años, con enfermedades y embarazadas, quedan liberadas de prestar el servicio. Entonces, esa trabajadora, esa enfermera, lo que necesita es una orientación. Acudir al Ministerio de Trabajo, a la representación local de trabajo, que es en el interior, y plantear su situación, y de seguro que en el Ministerio de Trabajo, cualquier representación, le van a brindar la asistencia. Pero no es posible que un empleador obligue a la trabajadora suspendida a que se reintegre, porque no es la suspensión tradicional del Código de Trabajo, ¿no? Es que esta suspensión de la trabajadora embarazada es en una decisión gubernamental, en el hecho del principio, que está muy por encima de la normativa del Código de Trabajo. Y con la prueba, imposible, porque las pruebas son gratuitas. Exactamente. Y el personal que está protegido en la seguridad social también es gratuita. El seguro de salud cubre esos tratamientos. Hay ya decisiones en ese sentido. Entonces, aquí lo que hay que brindarle es la debida orientación y que esa persona acuda al Ministerio de Trabajo, que le van a brindar de seguro la asistencia y la orientación de vida. Bien. ¿Iba a decir algo, Joaquín? No, relativo a la prueba del COVID. Ya. Como dijo Héctor, eso es gratuito, porque los 2.000 millones de pesos que dio el IDOPRI era para eso. Se está pagando. Entonces, donde quiera que ocurra eso, deben dirigirse a la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados, a la DIDA. Que va a ir una sucursal, una atención, para que intervenga y obligue a que devuelvan el dinero en caso que lo pagaron. Y que eso es gratuito. Y al que incurre en esa falta, pues tiene que ser sancionado. Ya Héctor dijo lo fundamental,
Por el caso de la señora, que es bien trágico. Eso es. Bien. Gracias, licenciado. Tenemos la palabra, la está pidiendo José Báez, luego la pide Sabina Casilla y Gabriel Francisco y Galaxy S10, ese no sé cuál es. Y Realmente, dígame. yo quiero, previamente, quiero decir que el debate está excelente y la intervención es magnífica, pero yo debo retirarme. Sí. ¿Cómo quedamos de tiempo, Domingo? A ver, más o menos, y los panelistas, o sea, ya esa parte... Debemos seguir a Peñito todos. Lo que pasa es, recuerda, Morillo, que le informé que tanto el secretario general como yo tenemos compromiso y que casi yo todavía me puedo quedar unos 6 minutos más, pero el secretario debe retirarse y yo sugiero que le demos un breve turno ya, porque él no puede hacerlo quizá como lo iba a hacer en la extensión, para que se dirija a nosotros y entonces se pueda retirar, mi querido Clemente Morillo. Excelente, excelente. Adelante, mi querido secretario general. Bueno, pues muchísimas gracias. En primer lugar, darle las gracias directamente a los panelistas. Creo que han hecho una explicación técnicamente bastante convincente de la situación. Va a ayudar a que los sindicatos, el movimiento sindical, pues se prepare mejor algunas propuestas en defensa de los intereses de los trabajadores. Lo quería decir antes de salir que ciertamente el mundo del trabajo no va a ser igual a partir de lo que está ocurriendo en el mundo y en el país. Y lo que han estado ustedes señalando lo pone de manifiesto. Pero además, indicar que la legislación laboral del país ciertamente que tampoco estaba preparada para una situación como esta. Como no lo está ningún tipo de disposición legal, ni siquiera constitucional en República Dominicana. Es decir, si ustedes ven lo que está ocurriendo ahora, problemas de tipo electorales, nos damos cuenta que hay una serie de baches que hay que ir saltando porque la ley o las leyes y la constitución establecen una serie de normas y dejan de establecer otras. Porque lo cierto es que no estábamos preparados para una pandemia como la que estamos viviendo. Y hemos entonces, a partir de ahora, de prepararnos para tales fines, sí, para pandemias, para otro tipo de acontecimientos que han de avanzar. Cuando decimos que el mundo del trabajo será diferente, es porque ciertamente veníamos ya discutiendo, avanzando en términos de cuestiones sobre el teletrabajo, sobre una serie de cuestiones, pero el COVID lo ha adelantado todo y nos ha obligado incluso a los análogos a convertirnos en digitales. No se oye. Se fue un che, se fue. El secretario. Nosotros vemos que necesitamos preparar el país para que podamos enfrentar lo que viene. Lo que viene no es fácil. Es decir, lo que se deriva de las crisis generadas por el COVID no va a ser fácil. Y aquí no hemos hecho ningún tipo de análisis económico ni de contexto de lo que presumimos que se va a ir presentando como consecuencia de los elementos de crisis mundiales y locales. No lo hemos hecho. Entonces, como no lo hemos hecho, pero sí lo sabemos, y sabemos que nos va a dar de frente, debemos empezar también a pensar cómo nosotros enfrentamos una situación como la que viene. Y lo primero sería entonces cómo las
los sectores de responsabilidad política en el país y las fuerzas productivas nos ponemos de acuerdo para ver, enfocar el futuro inmediato de la nación, el futuro económico del país, el futuro político y el futuro social de la nación dominicana. Y desde la Fuerza del Pueblo nosotros estamos bastante preocupados, encabezados por el líder del partido, el compañero Leonel Fernández, en el sentido de cómo vamos a enfrentar en definitiva la situación que se nos avecina. Por eso, a la hora de entregar el programa de gobierno, que lo hicimos ayer, ese programa de gobierno incorporó una serie de elementos, algunos de los cuales aquí se han estado discutiendo. Cuando ustedes vean, cuando veamos los contenidos de esa propuesta nuestra que tuvimos de adaptar en algunas series, en algunos elementos a las crisis, vamos a dar cuenta que desde Fuerza del Pueblo hay una visión real, un entendimiento profundo de cómo debemos enfrentar la situación que se avecina. Por eso nosotros saludamos este tipo de debate, entendemos que este tipo de discusiones arroja luz y nos va a ir permitiendo tanto a los líderes sindicales y sociales como a los políticos a entender, junto con los técnicos, cómo vamos a enfrentar la situación que se avecina. De manera que le deseo que continúen la discusión, que se pueda arrojar algunas luces sobre las cuestiones que están pendientes, pero entender que el problema laboral que estamos abordando en este caso y que es impactado por el COVID, no se reduce al tema, no se resuelve en el marco de la problemática laboral, de las relaciones del mundo del trabajo, sino que obligatoriamente con el mundo político, con el mundo económico y con el mundo social. Y hay que tener una visión mucho más amplia para entender la realidad que estamos viviendo. Así que yo le agradezco muchísimo, he aprendido mucho, he escuchado a los compañeros y eso me permite a mí tener una comprensión más profunda de la realidad que estamos viviendo en el mundo del trabajo. Muchas gracias. Gracias a usted, señor secretario, que la termine de pasar bien. Bueno, bien no creo, ahora una reunión. Hombre que trabaja, país que progresa, olvídese, secretario. Bueno, esa es la obligación. Entonces continuamos con José Báez. Una preguntita. Está levantando la mano. Breve. No. O sea, ¿me escucha? Sí. Ah, no. No, en la... ¿Aló? Sí, le escuchamos. Ok. No, saludar es lo que quiero, este tipo de actividad y felicitar a nuestros maestros del derecho del trabajo que de forma tan brillante plantean esos temas. Solo estoy escuchando, entonces felicitarlos y agradecerles ese esfuerzo. Gracias, caballero. Gracias por escucharnos. Gracias al colega José Báez. Y un laboralista también. Sí. Ya, sí. Entonces, Gabriel Francisco. Adelante, Gabriel Francisco. ¿Me escucha? Sí, le escuchamos, Gabriel Francisco. Ok. Más que una pregunta, yo tengo una inquietud, pero se puede convertir en pregunta. Ya. Luego de que nosotros sabemos que hay una cantidad enorme de trabajadores suspendidos, uno por X razón, pero en el nivel específico, 2 puntos. Estas personas diabéticos, hipertensos, personas jóvenes, se pueden decir que ni llegan a los 40, ni 45 años. ¿Qué pasará con esta persona? Que esta persona ingrese en el trabajo nuevamente, ya partiendo después que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que es una enfermedad que tendremos que vivir con ella para siempre.
lo que yo veo, vislumbro o pienso, ¿qué pasará? ¿Habrá cancelaciones masivas de estos trabajadores que ya no cumplen con X edad o tienen ya, o ya tienen etiquetas de que tienen una enfermedad y ya no podrán ejercer su trabajo como otro muchacho que sí, que es jovencito? Y ¿qué va a pasar con esta persona? Yo no oí bien. No, él dice, a Joaquín, ver, ¿qué va a pasar? Discúlpeme, profesor Clemente. ¿Qué va a pasar con los jóvenes, trabajadores de 30 años, 40 años, que tienen la precondición de diabéticos y que qué va a acontecer con ellos cuando después de que suceda, o sea, que pase todo ya, qué va a acontecer, qué va a suceder, qué protección van a tener estando en la condición que están de prediabetes, o sea, de diabetes? Bueno, si lo cancelan, es muy poca la protección que tienen. Porque perderían en poco tiempo, digamos en 2 meses, el derecho a servicios de salud, la seguridad social, y quedarían desprotegidos. O sea, no hay ninguna protección especial para esos casos, a menos que tengan un estado de incapacidad que determinaría una suspensión de contrato de trabajo y entonces no habría posibilidad de un desahucio. No veo, socialmente estarían en indefensión, la verdad. Esas son, Clemente, si me permite la palabra. pero claro, profesor. Sí, miren, esas son de las situaciones que nuestra legislación no prevé soluciones. En situaciones normales, antes del COVID, los diabéticos, los hipertensos, los que tienen cirugía de corazón abierto, hacían vida normal, simplemente tomando su medicamento. Llega el COVID, que nos hace vulnerables, pero ya yo pasé de los 60, nos hace vulnerables. Entonces, nosotros como personas no estamos en condiciones de prestar el servicio, de realizar nuestro trabajo en la forma tradicional. Entonces, tiene que venir la protección del Estado. La seguridad social tiene que buscar fórmulas. ¿Por qué? Porque mi vida está en peligro si yo voy a mi centro de salud, me voy a mi centro de trabajo en plena pandemia. Entonces la seguridad social tiene que ingeniársela y resolver mi problema de vida. También está la opción del trabajo a distancia o del teletrabajo para estas personas. Pero no podemos pensar en las soluciones tradicionales del código. Yo le echaría mano, bueno, una licencia médica, 1 año fuera de la empresa, asistencia económica. Óigame, pero ¿a cuántas personas le vamos a aplicar esa situación? Cuando nosotros tenemos que las expectativas de vida han subido. Ya hoy día una persona de 60 años es un muchachón. Cierto. Es un muchachón. Entonces, ¿cuántas personas de 60 años o hipertensos o diabéticos están expuestas al contagio? Entonces, tienen que venir políticas públicas para proteger a estas personas. Como dijo el señor Florian, el derecho del trabajo va a cambiar radicalmente. La forma de prestar el servicio va a ser totalmente diferente mientras existe el COVID-19. Entonces, tienen que producirse políticas públicas que protejan a las personas. Es lo que yo pienso. Sí. Las soluciones que plantea el Código de Trabajo no son los remedios para esta enfermedad. Es lo que yo creo. Perfecto. La última.
Última pregunta. Abran el micrófono, por favor. Sabina Casilla. Sí, buenas noches. Buenas noches, compañero. Buenas. Gracias por la oportunidad. Somos representantes del Sindicato Nacional de los Trabajadores de Enfermería. Le damos las gracias a los panelistas. Este conversatorio está bastante interesante. Muy explícita la explicación del licenciado Ariza y Joaquín Luciano. Pero queda la incógnita, la incertidumbre y la preocupación. La condición de los empleados, específicamente me quiero referir a los del servicio de salud, ya que soy de ese sector. Preocupa bastante porque a pesar de que las clínicas privadas que han suspendido al personal de salud, específicamente las enfermeras, algunas con condiciones, otras no, embarazadas, diferentes renglones de su situación. Pero esas empresas continúan laborando. Entonces queda la preocupación si el personal no califica para agregarlo al programa FASE. Lógico, porque las clínicas no han tenido la forma de demostrar que no están produciendo. Decía el doctor Ariza que ese personal puede ser que no esté entrenado, pero no solo el de las clínicas, los hospitales públicos, el personal que tuvo que integrarse a laborar con los pacientes de COVID, ese personal no fue entrenado previamente. O sea, eso fue, sálvese quien pueda. Entonces es preocupante porque ahora el personal que está suspendido de las clínicas privadas específicamente entiende que ha sido un logro y un triunfo para los empleadores de esos sectores, ya que han retirado este personal y no le están pagando, lo retiraron ellos, algunos sin condiciones de salud, como decía ahorita, y qué decir, bueno, ya ellos se libraron de pagar prestaciones laborales, es lo que entienden. Ahora bien, ¿qué pasará con esos empleados? Que hay algunas que tienen 20, 30 años laborando y han sido suspendidas, no califican para el programa FASE, solo trabajan en esas clínicas, entonces eso es como mandarlo al cementerio a este personal. Entonces, si el gobierno no puede obligar a esos empleadores a pagarle a los empleados, ¿qué va a pasar con este personal? Si tenemos 800, casi 1000 enfermeras suspendidas, y personal que ha estado trabajando con responsabilidad y con un servicio de calidad, porque dicho sea de paso, saben lo que están haciendo y se supone que una empresa tiene este personal por 20, 30 años laborando, pues es porque es un personal competente. Entonces, ¿qué va a pasar con esos empleados también? Que las empresas lo han suspendido. Las empresas van a iniciar a laborar con un 50% y el otro 50% restante. ¿Qué va a pasar? Decía el señor Ariza que habría que someter e investigar. Sabina, el doctor Arias. Sabina. Arias, perdón. Había que investigar si ellos hicieron un sometimiento, pero mi inquietud está ¿dónde? Yo me cifro en que ese personal está suspendido, muchos por condiciones de salud y una gran parte no tiene condición de salud porque tengo un grupo de esas enfermeras suspendidas que no tienen ninguna condición, simplemente ellos las suspendieron, redujeron de personal, pero las clínicas siguen activas, siguen produciendo. Incluso no es únicamente la emergencia que da asistencia. Hay algunas clínicas que están dando asistencia en la consulta, aunque las enfermeras en las clínicas privadas no trabajan en la consulta. Sí trabajan en el área de emergencia, hospitalización, intensivo, porque, por ejemplo, las clínicas de obstetricia siguen su función normal. Tenemos mujeres parturientas, tenemos el área de intensivo neonatal abierto, tenemos las áreas de las UCI abiertas para los pacientes de COVID y para los que no son de COVID. Otra inquietud, estas personas, esos administrativos, esos jefes, no parecen miembros del equipo de salud, porque incluso tengo quejas de que el personal lo están obligando a trabajar prácticamente a mano pelada.
es de ahí donde viene la infectación de ese personal, valga la redundancia, en estos centros laborales. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer como sindicato, aparte de la explicación que dio el señor Arias? De que hay que investigar si ellos lo sometieron, pero es que es algo como ilógico, porque es que los centros siguen produciendo, siguen laborando, tal vez igual o más que antes. Muchas gracias. Gracias a usted, compañero. Usted o Bueno, Joaquín, ustedes son los dos especialistas, ¿verdad? Yo voy, le voy a coger el turno a Joaquín para que él cierre. Fíjese a la joven que hizo la pregunta. Y voy a repetir parte de lo que dije inicialmente. Es una de las situaciones más delicadas que se están dando. Fíjese, el programa FASE excluyó de la suspensión y del subsidio a los centros de salud. Dijo sencillamente que los centros de salud permanecerían abiertos. Tenían que seguir funcionando, como es natural con una crisis sanitaria. Ahora, esa misma disposición estableció que las personas con más de 60 años, con una condición médica preexistente y las trabajadoras embarazadas debían quedarse en su casa. Entonces, ahí usted tiene esta realidad. En una clínica, usted tiene una enfermera embarazada o una enfermera con más de 60 años, la clínica debe permanecer abierta, pero el mismo decreto le dice que esa señora, esa enfermera con más de 60 años o con una condición de salud preexistente no puede permanecer en el trabajo. Entonces, queda en situación de suspensión. Pero por un lado, le dice que se vaya para su casa, pero por el otro lado, se dice que el centro va a seguir operando. Entonces, ¿qué hizo la resolución del director general de trabajo? Que siguiendo el decreto presidencial rechazó las suspensiones. Y estas personas con más de 60 años embarazadas quedaron fuera de la suspensión y fuera del FASE, pero no pueden ir a trabajar porque el decreto presidencial se lo prohíbe. Ese es su primer problema. El otro problema es que en muchas clínicas el personal no laboraba en su totalidad, porque la parte que se refiere a la consulta médica y a las atenciones normales, como el que visita al endocrinólogo, al ginecólogo, las damas, etcétera, ese servicio bajó. Y posiblemente muchos de esos establecimientos tuvieron la necesidad de suspender a una parte de ese personal no indispensable. Ya habría que ver cada caso en particular si procede o no, si es indispensable, si no es indispensable, etcétera. Entonces, yo repito lo que dije al principio. Debe estudiarse, analizarse, revisarse cada caso en particular, porque estas enfermeras que el decreto las manda para su casa tienen que beneficiarse del programa FASE. Porque mientras exista el coronavirus, ellas no pueden exponerse a un contagio, y sobre todo en un centro de salud donde las probabilidades de contagio son mayores. Y era lo que decía ahorita. Tiene que venir una solución de Estado pública para estas personas, porque usted no puede, mientras exista coronavirus, obligar a una persona a que vaya a trabajar, porque está poniendo su vida en riesgo. Y tiene que haber una solución. Yo repito, cada caso tiene que ser analizado.
el Ministerio de Trabajo tiene que seguir jugando su rol y analizar estos casos y proporcionar las soluciones adecuadas. Si es necesario, y que tiene que ser así, incluir a estas personas, las enfermeras con más de 60 años, embarazadas, incluirla en el programa FASE, deben ser incluidas y tener toda la protección, porque el Estado no puede desamparar a nadie en esta crisis sanitaria. Y le tocaría el fase 2, que hay un aporte mínimo de 5.000 pesos, máximo 5.000 pesos. Pero, Joaquín, que ahora en el discurso presidencial último del domingo se hicieron modificaciones, sí, y se permite en el fase 2 tú tener gente suspendida con subsidio y gente trabajando con baja producción y con subsidio. Sí, pero en el caso de suspendido habría también que abonarle algo, por lo que aporte el Estado. Sí, exactamente. No quedarían desamparadas, pero como tú dices, cada caso en particular tiene que ser un servicio en particular. Claro. Pero el Estado tiene que proteger a todo el mundo. Claro que sí. Volvemos al soñado estado de bienestar. Bueno. Tiene que funcionar. Que se necesite dinero, hay que buscarlo. Nos toca hacer como Peñita, ya tenemos compromiso. O sea, yo escuchaba ahorita la parte que decía Joaquín Luciano y yo entendía, o sea, yo creo que entonces se hace necesario aquí que se produzca, que se quiere un diálogo entre el empresariado, el gobierno, un diálogo tripartito, ¿no? Si realmente se quiere buscar soluciones, pero a mí me apena un poco porque no veo como esa voluntad como tal del presidente de la República o del gobierno, que no se ve como ese acercamiento con la parte sindical, en este caso con los menos pudientes. Yo decía en unas declaraciones que los tribunales cuando pasa esto van a estar llenos de demandas laborales, y bien lo decía el doctor Arias Bustamante. Y eso es una pena, eso es penoso, porque realmente esa comisión de alto nivel está trabajando a su manera, sin antes hablar con la gente que realmente domina esos temas, que son los dirigentes sindicales, aunque lo vi en una reunión en Palacio, no vi pero bueno, vi una reunión en Palacio, no sé, realmente, no. Entiendo que también no ha habido como ese cuadro entre ellos como tal. Y eso no quiero decir que quizás sea politizado, porque también hay un tema. Estamos en un periodo también eleccionario, que el gobierno está más como en otros asuntos, y esto del COVID también es un problema. Un gobierno que sabe que también se va. ¿Me entiendes? Que yo decía una declaración también que creo, por las actitudes que está tomando, que él como que le importa poco quizás lo que pueda pasar y dejarle esos problemas al que venga. Yo creo que hay medidas que son de poco alcance y excluyentes, y eso es muy peligroso realmente. Lo que puede pasar, porque lo peor aquí en la República Dominicana con relación a eso está por venir. No quiero ser ave de mal agüero, pero esa es mi percepción. Bueno. Domingo, yo creo que, pero don Luis Manuel, si usted no va a decir nada. Don Luis Manuel, que cierre esto ya. ¿Verdad? Eso era a Peñita. Luis Manuel está en línea todavía. No, él está ahí, pero yo quisiera antes de don Luis, usted hizo una anécdota con Bustamante y Joaquín y todo eso. Pero déjeme decirle que cuando yo llego a la Secretaría General del Sindicato, le digo yo a Joaquín Luciano, yo no sé nada de sindicalismo, ¿verdad? Digo, Joaquín, ¿y qué yo hago con este asunto? Y dice, no te preocupes, déjate llevar. Óyeme, y nada, me dejé llevar. Palabras clásicas de Joaquín. Así es. Déjate llevar. Así es. Bueno, y déjeme decirle que si algo aprendí de sindicalismo, se lo debo mucho, se lo debo a Joaquín Luciano, de verdad que sí. Qué bien. Te agradezco enormemente. Gracias. Y con Héctor Arias Bustamante, déjeme decirle que siempre hemos estado en acera diferente todo el tiempo. Y yo digo, bueno, pero es que Bustamante, yo nunca he podido ni siquiera poder subirle la voz a Bustamante, porque de verdad es un caballero, de verdad que sí. Y ahora nos hemos hecho más amigos ahora que casi no estamos. Morillo. Luis Manuel, le sí, toca cerrar. Quiero realmente felicitar la idea del grupo de líderes sindicales y sociales, además del apoyo tuyo, Domingo, así como de Peñita, y obviamente
una fuerte felicitación a los panelistas que realmente nos hicieron conocer muchos aspectos de las leyes laborales y de las situaciones que se están presentando con el COVID-19. Yo considero que debe haber un diálogo tripartita, o sea, empresarial, trabajadores y gobierno, para enfocar esas debilidades que tienen las medidas que se han tomado de emergencia, obviamente, pero que deben ser estudiadas y darle participación a expertos en derecho laboral y en asesores empresariales para que realmente se tomen decisiones correctas, porque ahora mismo el gobierno solamente se ha dedicado a tomar medidas unilaterales. Inclusive vi una reunión en Palacio del presidente con 3 sindicalistas. Bueno, pero nadie sabe lo que hablaron, ni tampoco qué tema se tocó. Además, estos 3 sindicalistas no representan todos los líderes sindicales del país. Así que le deseo buenas noches a todos y gracias para yo poder participar como oyente de este diálogo tan fructífero. Gracias a usted, don Luis Manuel, y gracias también, Morillo, a la ingeniera Alexandra Peña, compañera de la Secretaría de Asuntos Laborales, por todo el apoyo en la operatividad y montaje de esta actividad, y a nuestro tocayo, nuestro querido amigo, también dirigente de Fuerza del Pueblo, Domingo Tavares. Así es que buenas noches a todos y abrazo grande. Sin ellos no hubiera sido posible. Gracias. Buenas noches. Buenas. Bye bye. Nos vemos. Nos quedan muchos logros que alcanzar, muchos sueños por cumplir. Pero los dominicanos somos invencibles y vamos a seguir luchando unidos y de manera optimista. Hoy por la salud de todos. Mañana para reactivar nuestra economía. Ya nos ha tocado enfrentar otras crisis y lo hemos hecho con éxito. Esta también sabremos cómo superarla. No es momento de dudar. Leonel, el camino seguro.